Hay algo que tomó decisiones por ti hoy. Antes de que abrieras los ojos, antes de que pensaras tu primer pensamiento, antes de que eligieras levantarte, ya había decidido. No es una voz extraña, no es algo que venga de afuera, es tuyo, completamente tuyo y completamente fuera de tu control. El 95% de lo que haces, piensas y sientes hoy, no lo decidiste tú, lo decidió algo que vive debajo de tu conciencia, algo más antiguo que tú, algo que te conoce mejor de lo que te conocerás jamás. Y lo más perturbador no es que exista, lo más perturbador es lo que hace con tu vida sin que lo sepas. Elige las personas de las que te enamoras, elige los errores que repites, elige los patrones que juraste romper y que sigues repitiendo, elige el techo invisible que no te deja llegar más lejos. Y lo hace en silencio, en la oscuridad, mientras tú, arriba, crees que estás al mando. Hoy vamos a encender la luz, y lo que vas a ver va a cambiar permanentemente la forma en que te entiendes a ti mismo. Pero primero, necesitas entender algo que la mayoría nunca comprende. Tu mente consciente, esa voz que crees que eres tú, esa que ahora mismo está procesando estas palabras, no es el capitán del barco, es un pasajero que cree que conduce. Los neurocientíficos tienen un número para esto. Tu cerebro procesa 11 millones de bits de información por segundo. 11 millones, cada segundo. Tu mente consciente procesa entre 40 y 50. 40 y 50 de 11 millones. Eso significa que eres consciente de menos del 0.005% de lo que tu cerebro está haciendo ahora mismo. El 99.995% ocurre sin ti, debajo de ti, a pesar de ti. Y ese 99% invisible no solo regula tu respiración o tu ritmo cardíaco. Ese 99% almacena tus traumas, construye tus creencias, decide a quién amas, determina cuánto éxito te permites, fija los límites de lo que crees posible para ti. Y lo hace con una lógica propia, una lógica que se formó cuando eras niño, cuando no tenías palabras para entender lo que pasaba, cuando no tenías poder para cambiar lo que sentías. Y esa lógica de niño sigue activa hoy, en un adulto, en situaciones completamente distintas, aplicando las mismas reglas que aprendió hace décadas. Y tú lo llamas personalidad, lo llamas forma de ser, lo llamas destino. No es ninguna de esas cosas, es programación. Y la programación se puede cambiar, pero solo si primero la ves. Para entender esto necesitas conocer a alguien, un médico vienés con una barba en el puro y un puro en la boca que en el siglo XIX destrozó completamente la imagen que la humanidad tenía de sí misma. Sigmund Freud no era filósofo, era neurólogo, y lo que vio en su consulta no tenía explicación en ningún libro de medicina de su época. Pacientes con parálisis sin causa física, mujeres que no podían ver sin ninguna lesión en los ojos, hombres con dolor crónico que no venía de ningún órgano. La medicina del siglo XIX los llamaba histéricos y los mandaba a casa. Freud hizo algo diferente, los escuchó, y lo que descubrió cambió todo. Esos síntomas no eran físicos, eran mensajes, mensajes de una parte de la mente que no tenía otro canal de expresión. Había recuerdos enterrados, traumas olvidados, conflictos internos que no podían expresarse con palabras, y entonces se expresaban con el cuerpo. Una mujer que no podía tragar porque había algo en su vida que literalmente no podía tragar. Un hombre con el brazo paralizado porque había querido golpear a alguien y la culpa había paralizado su capacidad de actuar. Síntomas que parecían absurdos, pero que tenían una lógica oculta, la lógica del inconsciente. Freud lo llamó así, y con ese nombre nació una revolución. Imagina un iceberg. La punta que ves sobre el agua es tu mente consciente. Todo lo que piensas ahora mismo, la conversación que sigues, la sensación de tu cuerpo, el hilo de tus ideas. Eso es todo lo que crees ser. Pero debajo del agua hay una masa enorme, invisible desde la superficie, mucho más grande que la punta. Eso es el inconsciente. Y no es una metáfora poética, es literalmente lo que pasa en tu cerebro. Esa masa invisible determina la forma del iceberg entero, decide hacia dónde flota, con qué choca, y mientras tú, arriba, crees que controlas el rumbo,
El 99% debajo ya tomó la decisión. Freud entendió esto, pero no lo entendió todo. Había algo que escapaba a su mapa. Algo que otro médico, su alumno más brillante, descubriría después de una de las rupturas intelectuales más importantes del siglo. Carl Gustav Jung era suizo, psiquiatra. Trabajaba en un hospital mental cuando encontró las ideas de Freud y quedó fascinado. Durante años fue el heredero designado, el hijo intelectual, el que continuaría el legado. Se escribían cartas constantemente, viajaban juntos. Freud lo consideraba su sucesor. Pero Jung empezó a tener dudas. No sobre el inconsciente, eso estaba claro para ambos, sino qué había dentro. Freud creía que todo se reducía al sexo y los traumas personales. Jung pensaba que eso era demasiado simple, que Freud había descubierto una ubicación, pero no la casa entera. Y entonces vino la ruptura, definitiva, dolorosa. Jung siguió su propio camino, y lo que encontró cambió todo. Freud creía que el inconsciente era personal, que contenía tus recuerdos, tus traumas, tus deseos reprimidos. Tu historia personal se convirtió en sombra. Jung dijo que sí, pero hay más. Debajo de tu inconsciente personal hay otro nivel, más profundo, más antiguo, más vasto. Un nivel que no eres solo tuyo, que compartes con toda la humanidad, que heredaste igual que heredaste el color de tus ojos. Lo llamó el inconsciente colectivo, y la evidencia que presentó era imposible de ignorar. ¿Por qué todas las culturas del mundo, separadas por océanos y milenios, tienen mitos tan similares? ¿Por qué hay dragones en China y en Europa y en Mesoamérica, cuando esas culturas nunca se conocieron? ¿Por qué el viaje del héroe, el joven que deja su hogar, supera pruebas, desciende al inframundo y vuelve transformado, aparece en Grecia con Odiseo, en la India con Arjuna, en Japón con Momotaro, en versiones distintas por todo el planeta? No es coincidencia, no es influencia cultural que cruzó todos los océanos. Es algo preinstalado, algo que no se aprende, algo que somos. El inconsciente colectivo es como un sistema operativo que todos los humanos compartimos. Un software básico que viene de fábrica, grabado en nuestros genes, heredado de generación en generación durante cientos de millas de años. Y ese software contiene patrones, moldes, estructuras psíquicas universales. Jung los llamó arquetipos: el héroe, la madre, el padre, el sabio, el embaucador, la sombra. Formas vacías que se llenan con el contenido de cada cultura, pero cuya estructura es idéntica en todas partes. Y según Jung, estos arquetipos no están solos en los mitos y las películas, están en ti ahora mismo, operando por debajo de tu conciencia. Danle forma a cómo ves el mundo, a cómo te ves a ti mismo, a cómo vives tu vida. Cuando te enamoras locamente de alguien que solo conoces, cuando sientes que encuentras a la persona perfecta después de 2 citas, no te estás enamorando de esa persona, no la conoces, apenas sabes cómo se llama. Te estás enamorando del arquetipo que proyectas sobre ella, una imagen ideal del otro que vive dentro de ti y que buscas desesperadamente fuera. Por eso el enamoramiento es tan intenso y tan ciego. No ves a la persona real, ves el arquetipo. Y cuando, inevitablemente, esa persona empieza a mostrarse diferente de tu proyección, sientes que ha cambiado, que ya no es quien era. Pero no ha cambiado nada, simplemente nunca fue quien tú creías. Quien tú creías era un arquetipo. Pero hay un arquetipo del que casi nadie quiere hablar, el más importante de todos, el que más poder tiene sobre tu vida, el que opera con mayor ferocidad precisamente porque lo niega. Se llama la sombra. Y es exactamente lo que suena. Es la oscuridad que proyectas cuando la luz te ilumina. Es todo lo que eres, pero no quieres ser. Todo lo que sientes, pero no quieres sentir. Todo lo que deseas, pero no te atreves a desear. Es la parte de ti que has cerrado en el sótano hace mucho tiempo, con llave, jurando que no existía. Pero sigue ahí, viva, creciendo en la oscuridad. Y cuanto más la ignoras, más poder tiene sobre ti. Piensa en cuando eras niño. Naciste siendo todo. Podías llorar cuando querías, gritar cuando querías, pegar cuando estabas enojado, decir lo que pensabas sin filtro, ser egoísta, ser cruel, ser tierno, ser salvaje. Todo a la vez, sin contradicción. Pero entonces llegaron los adultos, tus padres, tus maestros, tu cultura, tu religión, y empezaron a decirte qué partes de ti eran aceptables y cuáles no.
Los niños buenos no pegan. Las niñas buenas no gritan. No llores, que eso es de débiles. No amáes egoísta. No digas eso. No sientas eso. No amáes eso. Y tú, que eras un niño que necesitaba amor, que necesitaba aprobación, que necesitaba pertenecer, hiciste lo que cualquier niño haría. Obedeciste. No porque entendieras por qué, pero porque la alternativa era perder el amor de las personas que te mantenían vivo. Así que empezarte a cortar partes de ti mismo, a amputar pedazos de tu alma. Encajas todo lo que no debía ser. Tu rabia inaceptable al sótano, tu sexualidad vergonzosa al sótano, tu egoísmo malo al sótano, tu vulnerabilidad débil al sótano, tu agresividad peligrosa al sótano, tu envidia fea al sótano. Y poco a poco fuiste construyendo una versión de ti que era aceptable, una versión que los demás aplauden, una versión que encajaba, una versión que recibía amor. Jung la llamó la persona, la máscara, el personaje que interpretas para el mundo. Y a todo lo que quedó fuera, a todo lo que cortaste y escondiste, lo llamó la sombra. Pero aquí está lo que nadie te dijo. Lo que pones en el sótano no muere, no desaparece, no se queda quieto esperando. Sigue vivo, sigue creciendo y sigue intentando salir. ¿Alguna vez has explotado de rabia por algo pequeño y te has sorprendido a ti mismo? ¿Has dicho cosas horribles en una discusión, cosas que ni sabías que pensabas? ¿Has sentido un impulso oscuro, un pensamiento perturbador, un deseo que te avergüenza? ¿Y te has preguntado de dónde salió eso? Eso es la sombra, escapando del sótano, aprovechando un momento de debilidad para salir a la superficie. Y cuando la ven, te asustan, porque no reconoces eso como parte de ti, porque ha pasado años convenciéndote de que tú no eres así, de que esa rabia, esa crueldad, ese egoísmo no son tuyos, pero sí son tuyos. Son tan tuyos como tu amabilidad, como tu generosidad, como todas las cualidades bonitas que te gusta mostrar. La sombra no es un invasor, es un exiliado. Es parte de ti viviendo en el destierro. Y ahora viene lo que más te va a impactar de todo lo que dijimos hasta aquí, porque hay algo que la sombra hace que afecta cada relación que tienes, cada persona que odias, cada conflicto que no entiendes. Lo que niegas en ti mismo lo proyectas en los demás. Funciona así. Hay algo en ti que no puedes aceptar, algo tan amenazante, tan incompatible con tu imagen de ti mismo, que tu mente se niega a verlo. Así que lo saca de ti y lo pone en otro, lo proyecta. Como un proyector de cine proyecta una imagen en una pantalla. De pronto, ese horrible defecto que no puedes tolerar ya no está en ti. Está en tu vecino, en tu jefe, en ese político que odias, en tu expareja, En ese grupo de personas que te parece despreciable. Y puedes odiarlo ahí fuera, con toda tranquilidad, sin tener que mirarlo dentro. Conoces a alguien que te produce un rechazo visceral, no un desacuerdo racional, no una antipatía normal. Algo más intenso, algo que te revuelve el estómago. Alguien cuya sola mención te altera de una forma desproporcionada. Piensa en esa persona. Piensa en qué es exactamente lo que te molesta de ella. Su arrogancia, su egoísmo, su hipocresía, su debilidad, su manera de buscar atención. Ahora viene la parte incómoda. Eso que tanto te molesta de esa persona probablemente vive en tu sombra. Probablemente es algo que tú también tienes, pero que no puedes admitir. El que más critica la arrogancia de los demás suele tener una arrogancia no reconocida. El que más señala el egoísmo ajeno suele tener un egoísmo que niega. El que más condena la sexualidad de otros suele tener una sexualidad reprimida que le aterroriza. No siempre, no en todos los casos, pero cuando el odio es desproporcionado, cuando la emoción es más intensa de lo que la situación justifica, ahí hay proyección, ahí hay sombra. Jung lo dijo con una claridad brutal. Todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Tus enemigos son tus maestros, te muestran lo que no puedes ver en ti. Y hay algo más que la sombra hace que pocas personas mencionan. No solo proyectamos lo que odiamos de nosotros, también proyectamos lo que no nos atrevemos a hacer. Jung lo llamó la sombra dorada. Hay personas que te fascinan, que admiras profundamente, que pones en un pedestal. Personas cuya creatividad, cuyo carisma, cuya libertad, cuya valentía, te parecen inalcanzables. Las miras y piensas, yo nunca podría ser así. Y si te dijera que eso que tanto admiras en ellas también está en ti, que la razón por la que te fascina su creatividad es porque tienes una creatividad reprimida, que la razón por la que envidias su libertad es porque tienes una libertad que no te permites,
La sombra dorada son tus potenciales no vividos, tus talentos no explorados, la grandeza que te da miedo reclamar. A veces escondemos en el sótano no solo lo malo, también lo bueno, porque brillar demasiado también es peligroso, porque destacar puede traer envidia, rechazo, soledad, porque a veces es más seguro ser pequeño. Así que enterramos nuestra luz junto con nuestra oscuridad, y luego la adoramos en otros sin saber que estamos adorando partes perdidas de nosotros mismos. La solución no es dejar de admirar, la solución es reclamar lo que admiras. Darte cuenta de que si puedes verlo en otro es porque también existe en ti. Quizás dormido, quizás atrofiado, quizás asustado, pero ahí. Ahora vamos a algo que parece historia, pero que explica exactamente lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Porque la sombra no es solo individual, también es colectiva. Si cada persona tiene una sombra, entonces cada grupo también, cada familia, cada cultura, cada nación, cada ideología. La sombra colectiva es todo lo que un grupo niega de sí mismo y proyecta en los otros. ¿Por qué existen los chivos expiatorios? Porque a lo largo de la historia, los grupos humanos siempre han encontrado a alguien a quien culpar de sus problemas. Los judíos en la Europa medieval, las brujas en Salem, los inmigrantes en cualquier época, los herejes, los diferentes. Porque es más fácil proyectar el mal fuera que reconocerlo dentro. La Alemania nazi no inventó la crueldad. La crueldad ya estaba ahí, en la sombra colectiva de una nación humillada. Hitler no creó el odio, lo canalizó, le dio un objetivo. Dijo, todo lo malo está en los judíos. Y millones de personas suspiraron aliviadas, porque si el mal estaba fuera, ellos podían seguir sintiéndose buenos. El holocausto no fue cometido por monstruos, fue cometido por personas normales que habían proyectado su sombra en un grupo y habían decidido exterminarlo. Padres de familia, funcionarios, médicos, gente que después de un día de trabajo en los campos de concentración volvía a casa y jugaba con sus hijos. Eso es lo más aterrador de la sombra colectiva. No requiere maldad consciente, solo requiere negación, solo requiere proyección, solo requiere no mirar. Y esto no es solo historia, esto sigue pasando ahora mismo en todas partes. Cuando un país dice, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, sombra colectiva. Cuando una religión dice, nuestra fe es la verdadera y las otras son falsas, sombra colectiva. Cuando cualquier grupo dice, nosotros tenemos la razón y los otros son el problema, sombra colectiva. El que está seguro de que el mal solo está fuera es el más peligroso de todos. Es el que puede cometer atrocidades sintiéndose virtuoso. Jung lo entendió mejor que nadie. Había visto 2 guerras mundiales. Había visto cómo personas civilizadas, europeos cultos con siglos de filosofía y arte, podían convertirse en asesinos en masa. Y se preguntó, ¿cómo es posible? La respuesta es la sombra. Cuando no miras tu propia oscuridad, cuando la niegas, la reprimes, la proyectas, estás a merced de ella, y puede tomar el control en cualquier momento. Por eso Jung insistió tanto en la integración, no para justificar el mal, sino para que el mal no te controle sin que lo sepas, para que puedas elegir conscientemente en lugar de actuar ciegamente. Conozco mi oscuridad, decía Jung, y por eso puedo tratar con la oscuridad de los demás. Sigue leyendo, porque lo que viene en el segundo bloque es lo que más directamente afecta tu vida cotidiana. Hay algo que probablemente te ha pasado más de una vez. Juraste que no volverías a hacerlo. Juraste que esta vez sería diferente, que habías aprendido la lección, que nunca más caerías en lo mismo. Y sin embargo, aquí estás, otra vez en la misma situación, otra vez con el mismo tipo de persona, otra vez cometiendo el mismo error, otra vez sintiéndote exactamente igual que la última vez que juraste que no volverías a sentirte así. ¿Cómo es posible? Si eres inteligente, si ya sabes lo que te hace daño, si ya identificaste el patrón, si ya lo viste venir, ¿por qué sigues cayendo? Porque no eres tú quien decide, es tu inconsciente. Y tu inconsciente no quiere que cambies, quiere que repitas. Freud lo llamó la compulsión de repetición, y es uno de los descubrimientos más perturbadores de toda la psicología. Observó que sus pacientes no solo recordaban sus traumas, los repetían, una y otra vez, en diferentes formas, con diferentes personas, pero siempre el mismo guión subyacente. La mujer que fue abandonada por su padre elige parejas que la abandonan. El hombre que fue humillado de niño busca situaciones donde será humillado. La persona que creció con violencia encuentra relaciones violentas. No por masoquismo consciente,
no porque les guste sufrir, sino porque el inconsciente busca lo familiar. Y aunque lo familiar sea doloroso, al menos es un dolor que ya conoces, un dolor predecible, un dolor que sabes manejar. Escucha esto con atención, porque es la clave de todo. El inconsciente no distingue entre familiar y bueno. Para el inconsciente, lo conocido es seguro, lo desconocido es peligroso. Tu sistema nervioso se formó en la infancia, aprendió qué esperar del mundo, aprendió qué era normal, y ahora, décadas después, sigue buscando esa normalidad, aunque esa normalidad fuera tóxica. Si creciste con caos, el caos te parecerá normal. La calma te parecerá sospechosa, incómoda, aburrida, y sin darte cuenta buscarás el caos, crearás el caos, porque es lo que conoces. Si creciste con frialdad emocional, la intimidad te parecerá amenazante. Cuando alguien se acerque de verdad, sentirás ansiedad, querrás huir y buscarás personas frías, porque eso es lo que tu sistema nervioso reconoce como relación. Si creciste teniendo que ganarte el amor incondicional te parecerá falso. No te lo creerás, desconfiarás y buscarás personas que te hagan ganarte su afecto, porque eso es lo que aprendiste que era el amor. No es lógica, es programación. Y la programación no se cambia con buenas intenciones. Déjame darte un ejemplo concreto. Una mujer de 35 años, llamémosla Ana, nunca ha podido mantener una relación estable. Cada vez que conoce a alguien y las cosas empiezan a ir bien, cuando aparece la intimidad, cuando el otro se acerca de verdad, ella sabotea. Busca defectos que antes no veía, crea conflictos por cosas absurdas, se vuelve fría, distante, o simplemente desaparece. Lleva 15 años repitiendo el mismo patrón con diferentes personas, en diferentes ciudades, siempre el mismo final. Y no entiende por qué. Ella cree que simplemente no ha encontrado a la persona correcta, que tiene mala suerte en el amor. Siempre hay una explicación externa, siempre es el otro el problema. Pero la verdad no está fuera, está dentro, en su inconsciente. Cuando Ana tenía 4 años, su padre se fue de casa. Un día estaba ahí desayunando con ella. Al siguiente, su habitación estaba vacía y él no volvió. Nadie le explicó qué había pasado. Ana preguntó durante semanas dónde estaba papá. Solo recibió silencios o evasivas. Y Ana, con su cerebro de 4 años, sin herramientas para procesar el abandono, con su mundo que de pronto no tenía sentido, hizo lo que la mente hace cuando algo es demasiado. Lo enterró, lo reprimió, lo sacó de la vista para poder seguir funcionando. Hoy, si le preguntas por su infancia, dice que fue normal. Casi no recuerda el abandono, pero no desapareció de ella. Se convirtió en una creencia invisible, una programación grabada a fuego en su sistema nervioso, una ecuación que su cerebro resolvió a los 4 años y nunca revisó. Las personas que amas te abandonan, o peor, si alguien te conoce de verdad, se irá. Y cada vez que Ana se acerca a alguien, cada vez que empieza a sentir amor, cada vez que baja la guardia, esa programación se activa. El inconsciente reconoce el patrón, intimidad, y dispara la alarma, peligro. Entonces Ana siente ansiedad sin saber por qué, ganas de huir sin saber de qué, y huye antes de que la abandonen otra vez, antes de volver a ser esa niña de 4 años que se despertó y su padre ya no estaba. Ella no decide huir, no lo piensa, no lo elige, simplemente lo hace, porque no es ella quien está al mando, es la niña de 4 años que sigue viva en su inconsciente, protegiéndola del dolor que nunca pudo procesar. Y esto, que parece un caso extremo, nos pasa a todos, en mayor o menor medida, con diferentes contenidos, con diferentes heridas, pero el mecanismo es el mismo. Ahora, para entender por qué esto ocurre, necesitas conocer el modelo más poderoso que Freud construyó. Dividió la mente en 3 partes, 3 instancias en constante conflicto, 3 personajes que viven dentro de ti y que nunca se ponen de acuerdo. La primera es el ello, puro instinto, puro deseo, pura pulsión. Es la parte de ti que quiere lo que quiere sin importar las consecuencias. El ello quiere comida cuando tiene hambre, y la quiere ahora. Quiere sexo cuando está excitado, y no le importa si es apropiado. Quiere venganza cuando está herido, aunque la venganza destruya tu vida. El ello no conoce la moral, no sabe qué está bien y qué está mal. No conoce el tiempo, no puede esperar. Solo conoce 2 cosas, placer y dolor. Busca uno y evita el otro, a cualquier precio, por cualquier medio, sin ninguna consideración. Si el ello gobernara tu vida, estarías en la cárcel o muerto, o ambas cosas.
La segunda instancia es el superyo, lo contrario del ello. Es la voz de la sociedad dentro de ti, el policía interno, el juez, el padre que te mira con decepción cuando haces algo mal. El superyo contiene todas las reglas que te enseñaron, todo lo que deberías hacer y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, lo que te hace buena persona y lo que te hace mala persona. Es tu padre diciéndote que te comportes, tu madre diciéndote que no grites, tu religión diciéndote que reprimas tus deseos, tu cultura diciéndote cómo debes vivir. Y aunque esas voces externas ya no estén, el superyo las internalizó, las hizo suyas. Ahora viven dentro de ti y te juzgan todo el tiempo. El superyo es la culpa que sientes cuando haces algo prohibido, aunque nadie te haya visto. Es la vergüenza que sientes cuando no cumples tus propios estándares. Es esa voz que dice, no eres suficiente, cada vez que fallas. Si el superyo gobernara tu vida, serías miserable. Nunca harías nada por placer. Todo sería deber, obligación, sacrificio. Vivirías para satisfacer expectativas ajenas y nunca serías suficientemente bueno. Y en medio, atrapado entre el ello y el superyo, está el yo. Eso que crees que eres, el mediador, el negociador, el diplomático. Su trabajo es imposible, satisfacer los deseos del ello sin violar las reglas del superyo, y además adaptarse a la realidad externa. El ello dice, quiero comerme esa tarta entera. El superyo dice, no deberías comer dulces. Y el yo intenta encontrar un compromiso. Vale, comeré un trozo pequeño. El ello dice, quiero gritarle a mi jefe que es un imbécil. El superyo dice, no puedes hacer eso, te despedirán. Y el yo dice, me callaré ahora y buscaré otro trabajo. Ese conflicto constante entre lo que deseas y lo que debes es el motor de tu vida psíquica. Según Freud, toda neurosis, toda ansiedad, toda depresión, toda infelicidad viene de ahí. Del ello tirando hacia un lado, del superyo tirando hacia otro, y del yo exhausto intentando mantener el equilibrio. Y aquí viene el giro que muchos no esperan. La neurociencia moderna confirmó todo esto, no con los mismos nombres, pero sí con los mismos mecanismos. Hay una zona del cerebro llamada sistema límbico. Es antigua, evolutivamente hablando. Tiene cientos de millones de años. Está en todos los mamíferos. Es el cerebro emocional y se encarga de las respuestas básicas: miedo, ira, deseo, placer, huida, ataque. El sistema límbico no piensa, reacciona, no analiza, dispara. Ve una amenaza y activa el miedo antes de que tú sepas qué está pasando. Eso en términos freudianos es el ello, y luego está la corteza prefrontal, mucho más nueva, solo los humanos la tenemos tan desarrollada. Es la parte del cerebro justo detrás de la frente, y se encarga de la planificación, el razonamiento, el control de impulsos, la toma de decisiones. La corteza prefrontal es lo que te permite pensar antes de actuar, imaginar consecuencias, decir no a un impulso porque sabes que te perjudicará después. Eso en términos freudianos sería el yo y el superyo juntos, y estas dos zonas están en constante batalla. El sistema límbico dice, quiero esto ahora. La corteza prefrontal dice, espera, piensa en las consecuencias. Y tu comportamiento depende de quién gane en ese momento. ¿Por qué comes el trozo de tarta cuando estás a dieta? Porque el sistema límbico ganó. ¿Por qué te muerdes la lengua cuando tu jefe dice algo estúpido? Porque la corteza prefrontal ganó. ¿Por qué a veces explotas y dices cosas de las que te arrepientes? Porque el sistema límbico tomó el control antes de que la corteza pudiera intervenir. Hay un dato que lo cambia todo. La señal nerviosa tarda unos 200 milisegundos en ir del sistema límbico a la corteza prefrontal. Eso significa que tu reacción emocional ocurre antes de que tu mente racional pueda procesarla. Sientes antes de pensar, reaccionas antes de decidir. Y la mayor parte de esta batalla ocurre sin que te enteres, debajo del nivel de la conciencia, en lo que Freud llamó hace más de 100 años el inconsciente. Ahora viene la pregunta que más importa. ¿Cómo se cambia todo esto? ¿Cómo se rompe un patrón que lleva décadas activo? ¿Cómo se integra lo que estuvo enterrado tanto tiempo? Lo primero y más importante es verlo, hacerlo consciente, porque mientras sea invisible, te controla completamente. Pero en el momento en que lo ves, empieza a perder poder, no todo su poder. Verlo no es suficiente para cambiarlo, pero es el primer paso, es la luz que entra al sótano. Jung lo dijo de forma definitiva, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Piensa en esa frase, lo llamarás destino, porque eso es lo que hacemos. Cuando algo se repite en nuestra vida, las mismas relaciones fallidas, los mismos problemas de dinero, los mismos conflictos con la autoridad,
realidad, decimos, es mi destino, es mi mala suerte, es que siempre me pasa lo mismo. Pero no es destino, no es suerte, es el inconsciente repitiendo el mismo programa una y otra vez, hasta que lo veas, hasta que lo entiendas, hasta que lo cambies. Lo segundo es rastrear el patrón hasta su origen. ¿Cuándo empezó? ¿Qué situación lo creó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué decidiste sobre ti, sobre los demás, sobre la vida? No siempre puedes encontrar el origen exacto, y no siempre es necesario, pero cuando lo encuentras, cuando conectas el patrón presente con la herida pasada, algo cambia. Se crea un puente entre el adulto que eres y el niño que fuiste, y ese puente es el camino de la sanación. Lo tercero es sentir lo que no pudiste sentir entonces, porque los patrones no se cambian solo con pensamiento, se cambian con emoción, con cuerpo, con experiencia. Cuando el trauma ocurrió, había emociones que no pudiste procesar. Miedo, rabia, tristeza, dolor. Emociones que eran demasiado grandes y las congelaste. Las guardaste, las metiste en el sótano junto con todo lo demás. Esas emociones congeladas son el combustible del patrón. Mientras sigan ahí, el patrón seguirá activo. Por eso la terapia funciona cuando funciona. No porque alguien te diga qué hacer, sino porque creas un espacio seguro donde finalmente puedes sentir lo que no pudiste sentir, donde puedes llorar las lágrimas que guardaste, donde puedes expresar la rabia que tragaste. El cuerpo guarda la cuenta, y el cuerpo necesita completar lo que quedó incompleto. Lo cuarto es crear nuevas experiencias. El inconsciente no aprende de teorías, aprende de experiencias. No puedes convencerlo con argumentos. Tienes que mostrarle con hechos que la realidad puede ser diferente. Si tu patrón es nadie me quiere, necesitas experiencias de ser querido. No solo pensar soy querible. Necesitas sentirlo, vivirlo, dejar que entre. Y aquí está lo difícil. Tu inconsciente va a resistir esas nuevas experiencias. Va a filtrarlas, va a minimizarlas, va a encontrar razones para descartarlas. Sí me quiere, pero es porque no me conoce de verdad. Y para llegar ahí, tienes que integrar todo lo que separaste. Tienes que recuperar todas las partes que exiliaste. Tienes que abrir todas las cajas del sótano, una por una, y decir, esto también soy yo. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Porque mientras sigas dividido, mientras sigas en guerra contigo mismo, nunca tendrás paz. Nunca tendrás toda tu energía disponible. Siempre habrá una parte de ti luchando contra otra parte. Siempre estarás gastando recursos en mantener las puertas del sótano cerradas. La integración libera esa energía. La integración termina la guerra civil. La integración te devuelve a ti mismo. Pero integrar no significa actuar todo lo que hay en tu sombra. Integrar tu rabia no significa salir a golpear a alguien. Integrar tu sexualidad no significa actuar cada impulso. Integrar significa reconocer, aceptar, darle espacio, decir sí, tengo rabia. La rabia es parte de mí. No voy a fingir que no existe. Cuando duermes, tu mente consciente se apaga y la sombra sale a pasear. ¿Alguna vez has soñado que hacías algo terrible? Algo que nunca harías despierto. Eso no significa que seas una mala persona. Significa que tu sombra se está expresando en el único espacio donde puede hacerlo. No ignores esos sueños. Míralos. Pregúntate qué parte de ti está intentando hablar. Ten un cuaderno al lado de la cama y en cuanto despiertes, escribe lo que recuerdes. Aunque sean fragmentos, aunque no tenga sentido. Con el tiempo recordarás más. Y con el tiempo empezarás a ver patrones, mensajes que el inconsciente te envía una y otra vez, hasta que los escuches. La tercera herramienta es el cuerpo. El inconsciente no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Los traumas se almacenan en los músculos. Las emociones reprimidas se guardan en los órganos. La tensión crónica es historia congelada. Puedes pasarte años hablando de tu infancia en terapia y seguir con el mismo nudo en el estómago, porque el cuerpo guarda su propia cuenta y necesita su propia sanación. ¿Dónde hay tensión crónica en tu cuerpo? ¿Dónde hay dolor sin explicación médica?
¿Qué partes de tu cuerpo evitas sentir? Esas zonas probablemente guardan historia, guardan emoción, guardan inconsciente. Y trabajar con ellas, moverlas, respirar en ellas, simplemente sentirlas, puede liberar cosas que ninguna cantidad de pensamiento liberaría. La cuarta herramienta es la más poderosa y también la más difícil de conseguir solo: un testigo. Alguien que vea lo que tú no puedes ver. Alguien que escuche sin juzgar. Alguien que refleje como un espejo las partes de ti que están en tu punto ciego. El inconsciente se llama inconsciente precisamente porque no lo ves. Está fuera de tu campo de visión. Un buen terapeuta puede verlo, puede señalarlo, puede ayudarte a iluminar lo que estaba en la oscuridad. Y además crea un espacio seguro, un espacio donde puedes ser todas las partes de ti sin miedo al rechazo. Ese espacio en sí mismo es sanador, no solo por lo que se dice, sino por la experiencia de ser aceptado completamente, quizás por primera vez. Si nunca has sido, considera probarlo. Si fuiste y no funcionó, quizás fue el terapeuta equivocado. El proceso, cuando encuentras la forma correcta, puede cambiar tu vida. Y la quinta herramienta es la más accesible de todas: la vida misma. Cada situación difícil es una oportunidad. Cada persona que te molesta es un espejo. Cada emoción intensa es una puerta al inconsciente. La pregunta no es cómo evitar los problemas. La pregunta es cómo usarlos. Cómo convertir cada obstáculo en material de trabajo. Cómo ver en cada conflicto una invitación a conocerte mejor. La vida es el campo de entrenamiento. Y si prestas atención, te enseña exactamente lo que necesitas aprender. Ahora quiero que entiendas lo que pasa cuando integras. Los cambios que puedes esperar. Te vuelves más entero, menos fragmentado, menos en guerra contigo mismo. Tienes más energía porque ya no gastas recursos en reprimir, en esconder, en mantener puertas cerradas. Esa energía que estaba atrapada se libera y puedes usarla para vivir, para crear, para amar. Te vuelves más auténtico porque ya no tienes que mantener una imagen. Ya no tienes tanto miedo de que vean tus defectos, porque tú ya los viste y los aceptaste. Paradójicamente, esto te hace más magnético, porque la gente siente la autenticidad, siente cuando alguien es real, y en un mundo de máscaras, lo real es irresistible. Tus relaciones mejoran, porque dejas de proyectar tanto, dejas de ver en otros lo que no ves en ti. Puedes ver a las personas como son, no como pantallas para tus proyecciones, y puedes amar mejor, porque el amor real requiere ver al otro, no a tu fantasía del otro, al otro real, con sus defectos, con su sombra, con su humanidad completa. Solo puedes aceptar en otros lo que has aceptado en ti. Si no toleras tu propia debilidad, no tolerarás la de tu pareja. Pero cuando te aceptas, puedes aceptar, y el amor florece. También cambias la relación con tus emociones. Ya no te asustan tanto. Puedes sentir tristeza sin ahogarte. Puedes sentir rabia sin explotar. Puedes sentir miedo sin paralizarte. Las emociones se vuelven información, no amenaza. Te dicen algo sobre ti, sobre la situación, sobre lo que necesitas. Y puedes escucharlas y decidir qué hacer, en lugar de ser arrastrado por ellas ciegamente. Y quizá lo más importante, empiezas a vivir tu propia vida. No la vida que esperaban para ti, no la vida que el miedo te dictaba, no la vida que el patrón repetía automáticamente. Tu vida, la que tú eliges, la que surge de tu centro, no de tus heridas. Eso no significa que todo sea fácil, no significa que no haya problemas. Lo que existe es vivir despierto, vivir presente, vivir eligiendo en lugar de reaccionando. Y eso, aunque incluya dolor, es infinitamente mejor que vivir dormido. Infinitamente mejor que repetir el mismo sueño pensando que estás despierto. Jung murió a los 85 años. Había pasado toda su vida explorando el inconsciente, el suyo y de miles de pacientes. Había mapeado territorios psíquicos que nadie había mapeado antes. Y cuando le preguntaron, cerca del final, si había logrado conocerse a sí mismo, respondió algo que no se olvida. Dijo, «Soy un misterio para mí mismo». No lo dijo con frustración, lo dijo con asombro, con humildad, con la sabiduría de quien entiende que el viaje interior no termina, que siempre hay más profundidad, que el alma humana es en última instancia insondable. Y eso no es un problema, es la aventura, es lo que hace que valga la pena seguir explorando.
Hay una frase de Alexander Solzhenitsyn que escribió después de sobrevivir los campos de concentración soviéticos, después de ver la crueldad humana de cerca, después de entender lo que la sombra colectiva puede hacer cuando nadie la mira. Escribió algo que resume todo lo que exploramos hoy. La línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos. Atraviesa cada corazón humano. Cada corazón humano. El tuyo, el mío, el de todos. No hay buenos y malos. Hay personas que conocen su oscuridad y personas que la niegan. Y las que la niegan son las más peligrosas. Esa frase cambia todo si la dejas entrar, porque significa que la pregunta no es si tienes oscuridad. La tienes, la tenemos todos. La pregunta es si la conoces, si la ves, si puedes mirarla de frente sin huir. Porque solo mirándola puedes elegir no alimentarla. Solo conociéndola puedes dejar de ser su prisionero. Solo integrándola puedes ser completo. Toda tu vida está ahí esperándote. No la vida que has vivido hasta ahora, la vida que podrías vivir si te conocieras un poco más, si te aceptaras un poco más, si integraras un poco más de lo que has exiliado. No tienes que hacerlo perfecto, no tienes que hacerlo rápido, solo tienes que empezar. Un paso, una mirada, una aceptación, hoy. Y mañana otro paso, y pasado otro. Y así día tras día te vas encontrando, te vas recuperando, te vas convirtiendo en quien siempre fuiste debajo de todo lo que te enseñaron a ser. El que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de soñar?